En Uniradio Jaén estamos conectados contigo en todo momento. Transmitimos desde el 103.9 FM para Jaén y online en nuestra web, uniradio.ujaen.es. También estamos muy cerca de ti en redes sociales. Búscanos en Twitter, Facebook, Instagram, iVoox, Flickr, LinkedIn y YouTube. Somos Uniradio Jaén. Uniradio Jaén, 103.9 FM. Seas como seas, esta es tu radio. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y mantente informado sobre nuestro contenido y actualizaciones haciendo clic en la campana. Bueno, pues buenas tardes o buenos días, según os encontréis vosotros. Empezamos este programa en la Senda Azul. En esta ocasión tenemos el regalo de contar con Manuel Ruiz Torres. Él es biólogo, trabaja en la Junta de Andalucía. Además de eso, es director de Nueva Acrópolis aquí en Jaén. 43 años llevando la dirección. También es director de la asociación GEA. A eso también le añadimos que participa escribiendo columnas en Viva Jaén, en muchos otros sitios, tiene muchas más actividades y también es profesor de un máster en la Universidad de aquí de Jaén. Y bueno, Manuel es siempre alguien al que se le puede escuchar porque comparte mucho y tiene mucho. Pero una de las cosas que he pensado es en la filosofía, la importancia de la filosofía, ya que este campo en su vida tiene una presencia también importante. Manuel, hola. Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, muchas gracias por tu paciencia, porque bueno, he de decir que esta es el segundo intento ya de grabación que hemos tenido con esto de estar en casa. Bueno, pero no, estamos estupendamente. Muy bien. Muchas gracias por tu paciencia, Manuel. Pues era un poco hablar sobre la filosofía. Creo que la filosofía es algo que es importante, mucho más importante y una herramienta mucho más útil de lo que pensamos. Y bueno, un poco que nos compartiese el origen o qué es la filosofía. Sí, bueno, pues la filosofía para mí es una actividad relevante. He dicho antes que efectivamente pues yo soy biólogo, mi actividad profesional está vinculada con la sanidad vegetal de los cultivos y bueno, mi contacto con la filosofía
surgió hace muchos años cuando desde joven tenía muchas inquietudes por intentar descubrir el pensamiento de los grandes pensadores, de los grandes filósofos, y eso me llevó a Nueva Acrópolis. En Nueva Acrópolis llevo mucho tiempo, no tanto como has dicho, no tanto como los 43 años que he dicho. Nueva Acrópolis, Jaén sí lleva 43 años, pero yo llevo muchos menos en Jaén, en Nueva Acrópolis. Pero ahí sí empecé a tomar más contacto. La filosofía, solemos tener una percepción de la filosofía que es un poco la que hemos ido aprendiendo en enseñanza secundaria, ¿no? Cuando la primera vez que tomamos contacto con la filosofía, pues en bachiller o en la ESO, y generalmente pasa como con las matemáticas, o sea que depende de quién te dé las matemáticas, depende de, pues, la va a amar o va a encontrar habilidad o facilidad en las matemáticas toda la vida, o la va a odiar toda la vida. Y entonces con la filosofía ocurre un poco por estilo. Y muchas veces la idea, el pozo que queda de la filosofía es algo como muy académico, un lenguaje confuso, difícil, que no es fácil de entender, y genera rechazo muchas veces. La filosofía esa es una cara de la filosofía. La filosofía realmente es una actitud natural, la capacidad de filosofar es algo que va de forma natural con el ser humano. O sea, nosotros, en el momento en que fuimos evolucionando como especie a lo que somos ahora, fuimos desarrollando la capacidad de ser conscientes de una serie de inquietudes, de una serie de realidades, y todo eso ha ido suscitando siempre preguntas. Y todos los seres humanos, desde el inicio, desde que podemos ya denominarnos seres humanos, hasta el momento en el que por evolución dejemos de denominarnos seres humanos, todos disponemos de esa capacidad. Por eso, por un lado tenemos esa filosofía académica, que es un poco árida, que es un poco difícil, que resulta que genera rechazo para mucha gente, porque a lo mejor no se ha tenido un buen primer contacto con ella, pero no debemos olvidar de que todos efectivamente tenemos esa capacidad de poder filosofar, porque filosofar en definitiva es preguntarse por las grandes cuestiones de la vida. Todos tenemos inquietudes, preguntas acerca de por qué me pasa lo que me está pasando, cuál es mi lugar, cuál es el sentido de mi vida, qué va a ser de mí, por qué esto, por qué lo otro. Todos tenemos inquietudes en relación al amor, en relación al dolor, en relación a la felicidad, y esos son los grandes interrogantes que como seres humanos tenemos todos, y no han variado en absoluto. Desde que hace miles de años empezamos a ir desarrollando culturas hasta ahora son los mismos. Y la forma que hemos ido desarrollando para encontrar respuestas es la filosofía. Es un proceso de ir pensando, de ir razonando, de ir acercándose con discernimiento a ir discriminando entre una opción u otra. Y la filosofía la seguimos practicando. Si yo invito a los oyentes a que vean la letra de muchas canciones, o los contenidos de poemas, o los contenidos de microvídeos, o de incluso juegos de estos de vídeo, ¿no? que la gente joven pues, son muy aficionados. Y seguramente veremos que los contenidos de todos esos actos culturales llevan en sí esas grandes preguntas, llevan en sí esas grandes inquietudes en relación a lo que nos preocupa de la vida, lo que nos preocupa de todas esas vicisitudes, de todas esas fases por las que van pasando los seres humanos. Quiero decir con esto que es inherente con nuestra propia esencia, con nuestra propia forma de ser, es inherente plantearse inquietudes, plantearse preguntas y buscar la respuesta a esas preguntas. Mi posición en relación a la filosofía es esa. O sea, yo me hice aficionado a la filosofía, académicamente soy biólogo, como bien has dicho, pero me hice aficionado a la filosofía desde muy joven,
en la entidad con la que trabajo, en la Acrópolis, pues mucha gente sabrá que nos denominamos como una escuela de filosofía a la manera clásica, y bueno, y sigo aprendiendo y sigo cultivando lo que puedo esa inquietud, porque nunca paramos de tener preguntas, porque nunca dejamos de descubrir situaciones nuevas en la vida. Eso estaba pensando en ese momento. Una de las cosas que yo encuentro muy interesante y quizá poco tenida en cuenta es que cuando se habla de filosofía se imagina uno la imagen clásica que tiene de una persona hablando, discurriendo ahí, hablando, ¿no? Pero tenemos que tener en cuenta que cuando tenemos preguntas y encontramos contestación a esas preguntas, conllevan una acción y una posición ante la vida. Exactamente. Yo antes he comentado, he hablado de Nueva Acrópolis como una escuela de filosofía a la manera clásica. Y justamente una escuela de filosofía a la manera clásica, sea Nueva Acrópolis o sea cualquier otra, o como eran antiguamente, pues conlleva eso, conlleva el que no solamente se va buscando una respuesta o el camino para encontrar una respuesta, sino que en el momento en que uno va hallando respuestas, pues lo coherente es aplicarlas. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Imaginémonos pues, que tomamos contacto por primera vez con la actitud vital de Gandhi. Caen en nuestras manos conferencias y libros en relación al pensamiento de Gandhi. Y nos sentimos impactados por su actitud vital, que es una actitud filosófica, frente a la no violencia. La no violencia como forma de solucionar problemas. Pues en una escuela de filosofía de la manera clásica, o una actitud que en relación, como tú lo has dicho, el siguiente paso sería vivir esa no violencia, porque no basta solamente con llegar a una comprensión intelectual de la idea y a una asimilación y sentirse identificado con esa idea, sino que el siguiente paso de una coherencia básica es intentar vivir esa idea. Y si yo descubro a Gandhi y me siento impactado por la contundencia de su no violencia frente a cualquier otra forma de solucionar problemas, pues el siguiente paso es que yo empiece a instaurar la no violencia en mi ser. Y conforme yo vaya siendo cada vez mayor practicante de no violencia, pues esa idea estará transformándome de alguna manera. Y me va colocando en una posición, en una perspectiva desde la cual puedo contemplar mi propia realidad, la realidad que me rodea, con otro ángulo distinto. Y a lo mejor incluso puedo encontrar muchas soluciones a problemas que tenía enquistados. Esa es la manera en la que entendían los clásicos de cómo tenía que ser la práctica filosófica, una búsqueda incesante, un razonamiento, una asimilación, una comprensión, pero el siguiente paso sería la puesta en práctica. Claro. E incluso lo que yo siento es que al comprender, o sea, tenemos una inquietud, se nos brindan una serie de respuestas. Tenemos la suerte de que como la filosofía o las inquietudes filosóficas van inherentes al ser humano, porque es algo que no tiene por qué ser académico, como tú has dicho, o sea, es algo que va con nosotros. Entonces tenemos mucha historia, podemos mirar atrás y podemos beber de muchas fuentes, de muchas respuestas. Y mientras más visión tienes de una situación, más puedes ver la solución más fácilmente y conlleva una acción, a veces incluso, creo yo, Manuel, sin ni siquiera tener que forzarte mucho. O sea, que como ya lo entiendes, ya lo has visto, es que no puedes reaccionar de otra forma, es que ya lo has visto. ¿Me explico lo que quiero decir? Sí. Pero eso es lo que está describiendo, es cómo uno se va acercando y va bebiendo de las fuentes de los clásicos. Y efectivamente, la denominación de los clásicos en filosofía, por ejemplo, son todos los autores que han ido aportando soluciones a problemas, a inquietudes, a preguntas que en ese momento surgían, pero que también tenemos ahora.
Y entonces las soluciones que ellos proponían son también válidas para nosotros en buena medida. Y por eso son clásicos, porque no se ven afectados por el paso de las modas, no se ven afectados por el paso del tiempo y siguen siendo actuales. Y lo que dice, conforme uno va indagando y va encontrando respuestas en uno, en otro, en una escuela, en otra escuela, en otra línea de pensamiento, y vamos constatando que existen coincidencias en muchas de las respuestas, pues efectivamente cuando uno encuentra y vive y pone en práctica algunas de esas propuestas, empieza a reconocer. Voy a poner un ejemplo muy simple. Nosotros pensamos, y no es una idea nuestra, es Nueva Acrópolis, sino que es una idea universal extraída de muchas escuelas antiguas. Nosotros pensamos que todos los seres humanos somos excelentes. Absolutamente todos. No hay ninguno que por ser humano no sea excelente. El problema que tenemos, o sea, cuando digo excelente es que todos tenemos un potencial tremendo. Todos tenemos en esencia el mismo conjunto de habilidades, de virtudes, de potencialidad. Y el problema está en que por el modo de formación que hemos tenido, por nuestras circunstancias familiares, sociales, por el momento en el que hemos vivido, no hemos tenido la oportunidad de que se desarrollen esa potencialidad. Pero están ahí. En el momento en que uno desarrolla, vamos a suponer, por coger un lenguaje así un poco simbólico, coger una metáfora, vamos a suponer que todos tenemos un corazón de oro, simbolizando esa excelencia que todos tenemos. Y yo aprendo a bruñir el oro interior y descubro cómo es el oro. Descubro cómo es la apariencia, cómo es el brillo, cómo es el color, cómo es la forma del oro. En ese momento yo ya voy a poder estar en condiciones de descubrir el oro en cualquier parte, porque ya lo he vivido, ya lo he visto en mí. Y el oro que encuentre en cualquier otro ser humano lo voy a poder reconocer. Pues eso es un poco esa forma de constatación evidente que uno tiene cuando pone en práctica las cosas, que es la mejor forma de conocerlas, lleva a esa idea que tú estabas poniendo antes, que ya no se me olvida, ya lo tengo dentro, ya forma parte de mí. Claro. Si hiciésemos solamente un ejercicio intelectual, si yo hablo intelectualmente contigo, con cualquiera, y llegamos a la coincidencia, llegamos a la confirmación ambos de que efectivamente todos los seres humanos tenemos el mismo conjunto de habilidades y de potencialidades y de virtudes, pero no pasamos de ahí, de ese ejercicio intelectual, ninguno de los dos habremos experimentado qué es lo que se vive, qué es lo que se siente, qué es lo que se percibe cuando uno despierta una potencia interior, cuando uno despierta una facultad, una virtud. Y solamente cuando se aplica y se llega a esa experiencia, se llega a una comprensión completa del alcance de la enseñanza o de los conocimientos que se están adquiriendo. Por eso la importancia de no quedarnos solamente en el plano intelectual, sino si hay una idea con la que me siento identificado, que comprendo y que admito, el siguiente paso es integrarla, comprenderla, vivirla. Claro. Es curioso, pero el otro día con Eva, sí. Ella estuvo presente en una clase online, estuvo escuchando un poquito de su hija. Y fue curioso porque filosofía está dentro del currículum en bachillerato. Pero en segundo de bachillerato forma parte de una elección. En primero no, en primero es una de las asignaturas obligatorias. Y en segundo lo puedes elegir. Y había diferencia porque yo creo que la filosofía es un agua que te apaga la sed, pero cuando tienes sed. O sea, tienes que tener sed. Si te dan agua, si no tienes sed, ni la saboreas, ni la aprecias, e incluso puedes decir, es que el agua está mala, ¿no? Entonces, es eso quizás que la filosofía creo que es un arma muy valiosa
que por ser valiosa y reconocida se quiere impartir y se hace a discreción. Y que el efecto que se consigue con eso es el contrario. Es tener esa sensación de que es algo tedioso, algo complicado, es algo, en fin, que produce el efecto contrario. Yo ahí quiero partir una lanza a favor de los profesores de filosofía, porque no es fácil en el contexto social en el que estamos, donde se le da mucha preponderancia solamente a lo que me ayuda a ganar dinero, a lo que me ayuda a triunfar, a lo que me ayuda a obtener una profesión, a lo pragmático, a lo utilitario, pues es muy difícil. Y evidentemente el joven está totalmente inmerso en esa sociedad, estamos todos completamente bombardeados por esas consignas y por esa mentalidad. Y es muy difícil a un profesor que ya de por sí tiene que lidiar con un grupo de jóvenes con una edad muy complicada, con una edad muy difícil, el intentar hacer llegar las sutilezas de la filosofía en ese contexto es muy complicado. Claro. Entonces yo ahí quiero romper una lanza a favor de los profesores de filosofía porque lo tiene muy difícil. Sí. Por eso, porque la filosofía no proporciona un buen puesto de trabajo, no proporciona un buen empleo, no proporciona prestigio social, no proporciona dinero. Sin embargo, la filosofía ayuda a pensar. Y si yo sé pensar, voy a poder disponer de todo lo demás. Claro. Entonces, es complicado, es muy complicado porque estamos inmersos en una sociedad de consumo donde se está hiperdesarrollando toda nuestra capacidad de ir deseando cosas sin pararnos a pensar y sin pararnos a reflexionar sobre las consecuencias, sobre el alcance, sobre las posibilidades. Y entonces la filosofía, como otras áreas de las humanidades, están totalmente desprestigiadas. Y la verdad, yo he tenido experiencia de enseñanza con los jóvenes. Nunca he sido profesor de filosofía en un instituto porque evidentemente no es mi ámbito profesional. Pero chapó por ellos, porque lo tienen complicado. Sí. Y también, bueno, ellos lo tienen complicado. Esto sería un poco largo de hablar. Y fíjate, Manuel, que ya tenemos los 20 minutos. Sí. A mitad de programa, sabes que me gusta poner una canción que considero que tiene mensaje y que puede también impulsar o direccionar la segunda parte de la entrevista. Que me gustaría apuntar antes de nada, me gustaría acercarnos a Sócrates y a la filosofía estoica, porque creo que los estoicos en concreto son muy interesantes, hay mucha variedad dentro de los iconos y bueno. Muy pues, actuales, sí. Perfecto, en este momento, la segunda parte, en este momento que estamos viviendo, creo que podríamos aprender alguna cosa, así que, en fin, hay filosofía, como tú dices, en muchas canciones, incluso ya en las técnicas de publicidad, la publicidad que va siempre a lo último, ¿no? Lo que vende, lo último, lo que se mueve o la sensibilidad del público es estudiada, claro. Y una de las cosas que se venden también a través de la publicidad, te das cuenta de que hay mucha filosofía también. Sí, es que los grandes publicistas no son tontos y saben cuáles son las herramientas que acompañan al ser humano y la aprovechan para poder captar la atención, para poder inclinar el interés de la gente. Claro, al final es, digamos, ese, como tú dices tantas veces, ese escenario interior, ¿no? Sí. Cómo lo vamos redecorando y cómo lo vamos amueblando y las cosas que vamos adquiriendo. Bueno, pues esta segunda parte, Manuel, porque hay preguntas que son siempre la misma y cuando ya la vida nos quita la ocasión, aunque de forma individual seguimos preguntándonos quién soy, para qué he venido y tal, pero luego hay momentos históricos en los que hay un movimiento que nos descoloca y nos pone de cara a lo desconocido. Y ahora estamos viviendo ese momento, ¿no? Y yo creo que esto ha pasado muchas veces a lo largo de la historia y un poco mirar hacia atrás
de ver cómo o a qué conclusiones han llegado, nos puede ayudar a encarar una situación que no sabemos cómo va a ser, pero bueno, se trata de cultivar una actitud, ¿no? de positiva hacia el futuro, ¿no? Y hay una línea dentro de, que ya le mencionaba antes, los estoicos, ¿no? Y también me gustaría que nos hablase un poquito de Sócrates, porque hay un detalle que ya sabes que a mí me llamó la atención, y un poco que nos contase sobre Sócrates y luego las herramientas que a lo mejor podríamos encontrar desde los estoicos. Sí, pues efectivamente, como bien has dicho, ahora estamos viviendo un momento muy singular, un momento que es como una especie de discontinuidad social. Yo tuve ocasión de escribir un artículo pequeñito que me publicó Antonio Garrido en su blog y ponía de manifiesto eso, que estamos viviendo algo que va a establecer pues, un parón. Se ha detenido la sociedad y cuando vuelva de nuevo a ponerse en marcha, pues seguramente va a ofrecer cambios que no sospechábamos hasta hace unos meses. Y como bien has dicho también, no es algo nuevo, o sea, esto ha pasado muchas veces. Incluso no ha pasado a nosotros mismos otras veces. Lo que ocurre es que lo novedoso de ahora, para nosotros, para lo que estamos viviendo ahora, es que es un fenómeno generalizado. Esa discontinuidad la hemos tenido todos en nuestra vida más de una vez. Más de una vez, seguramente, sobre todo los oyentes que ya acumulen experiencia como la acumulamos nosotros, pues reconocerán que en su vida ha habido momentos cruciales donde ha habido una discontinuidad y ha habido como una especie de borrón y cuenta nueva y de parón y volver a empezar. Lo insólito de ahora es que está ocurriendo de manera generalizada, está llegando a todos los componentes de la sociedad y efectivamente pues ha ocurrido otras veces, nosotros no lo hemos vivido. Por lo menos tú y yo, que tenemos una edad muy similar, no lo hemos vivido. A lo mejor la gente más mayor, nuestros abuelos, que nuestros padres, que vivieron situaciones también tan dramáticas, tan trágicas, auténticas discontinuidades sociales, como puede ser un enfrentamiento como el que hubo en nuestro país hace tanto tiempo, pues sí. Y la filosofía también ofrece herramientas para esas situaciones. No olvidemos, como decíamos antes de la canción, que efectivamente la filosofía es la búsqueda que realiza sistemática el ser humano para encontrar soluciones, respuestas a preguntas y a inquietudes y a situaciones que se van viviendo. Y esta situación que no es nueva para la humanidad, sino que se ha ido viviendo muchas veces, pues evidentemente también se han ido ofreciendo respuestas. De los filósofos que has mencionado, la corriente estoica, que es toda una escuela de filosofía, que se centra mucho en la filosofía moral, y luego en concreto ha hablado también de Sócrates, ambas corrientes de pensamiento precisamente podrían ser muy actuales. O sea, lo que plantean filósofos como Séneca, como Epícteto, como Marco Aurelio, son casi podrían, además, prácticamente sin cambiar el lenguaje. Parece que estuviese escrito para la sociedad actual, para el momento actual que estamos viviendo, con toda la crisis esta sanitaria. Bueno, pues no solamente tenemos crisis sanitaria, tenemos la incertidumbre del medio ambiente, la incertidumbre de la economía, en fin, toda una serie de situaciones que nos generan un desasosiego general y que nos producen una confusión, una inquietud. Y los estoicos plantean una filosofía muy práctica. Ellos no hay otros filósofos que son muy metafísicos, que son muy abstractos. Ellos son poco metafísicos, son muy pragmáticos, son muy concretos. Viven en ese momento, cuando empieza a desarrollarse la filosofía estoica, es un momento también de mucha incertidumbre. Cuando surge en la Grecia posterior a Alejandro, Grecia pega un batacazo social y se está generando todo un cambio de ciclo que genera mucha incertidumbre. Y luego cuando
los estoicos también pasan a la cultura romana con el paso de los siglos y se van consolidando en la mentalidad, en la cultura romana, también se está produciendo momentos de cambio. Ellos plantean, voy a decir solamente una idea, porque los estoicos habría para muchísimo, ¿no? Y yo recomiendo a todos los que nos escuchan que busquen obras de Séneca, que busquen obras de la obra que se conoce de Epícteto, y que no es realmente una obra de Epícteto, sino son los apuntes de un alumno que él tuvo, y es lo que tenemos de Epícteto, o de Marco Aurelio, escribió para sí mismo, y luego se han ido conociendo como si fuese una especie de diario, y de reflexiones, de todo lo que le había ido aconteciendo en los días, y son auténticas joyas. Bueno, hay una idea de Epícteto que en general trabajan mucho los filósofos estoicos, que se basa en de qué debemos preocuparnos. Entonces dice, nosotros todo lo que nos ocurra podríamos ponerlo como en dos partes. Las cosas que dependen de nosotros y las cosas que no dependen de nosotros. Si lo que depende de nosotros está en nuestra mano, darle una solución, ¿para qué preocuparnos? O sea, vamos a ponernos manos a la obra, a intentar solucionarlo, y si lo que no depende de nosotros no está en nuestra mano, dar una solución, ¿para qué vamos a preocuparnos? Porque por mucho que nos preocupemos, está fuera de nuestro alcance poder dar una solución. Mira, este pensamiento tan simple, que es muy simple, son una frase larga, 2 renglones. Cuando lo aplica de manera reflexiva a todo lo que nos ocurre en la vida, ayuda mucho a ir situando cuáles son las prioridades que realmente están a nuestro alcance y cuáles son las cosas que no están a nuestro alcance y que sin embargo nos crispamos, nos enfadamos, nos tensionamos, nos preocupamos sin caer en la cuenta de que no está a nuestro alcance, está a nuestro alcance por lo mejor la respuesta que yo dé o la actitud con la que yo me tome, pero no el problema en sí. Bueno, pues es un ejemplo de los muchos que podríamos ver de los estoicos. Los estoicos están de moda. Ahora mismo, pues a lo mejor hay oyentes que han comprado algún libro, algún comentario sobre los estoicos. Hay filósofos actuales que están volviendo a poner a los estoicos en circulación y lo están reivindicando y lo están poniendo y se están haciendo incluso, hay una línea del ámbito de la psicología que va indagando cómo los ejercicios vitales que los estoicos fueron proponiendo, como por ejemplo el que acabo de decir, que no deja de ser un ejercicio de reflexión, que es toda una actitud ante la vida, pues cómo incluso esos ejercicios tienen beneficios para el propio equilibrio psicológico de las personas. Los estoicos yo lo recomiendo, lo trabajamos y lo estudiamos en Nueva Acrópolis, forma parte de uno de las escuelas de filosofía que cogemos para los cursos que vamos impartiendo y son totalmente actuales. Y luego el caso de Sócrates es anterior a los estoicos, imagino que lo conocerán los oyentes, y Sócrates es un personaje muy singular, porque marca un antes y un después en la filosofía. Y cuando recordarán, cuando se estudia historia de filosofía, pues hablamos de la filosofía presocrática, los filósofos presocráticos, los que hubo antes de Sócrates. Algunos fueron incluso coetáneos a Sócrates, pero se catalogan como presocráticos porque elaboran una filosofía muy cosmogónica, muy relacionada con los orígenes, con el universo, con los elementos, muy metafísica. Y Sócrates, que no es un filósofo a la usanza, porque es un albañil de profesión, era un chapuza, como podíamos identificar hoy en día al chapuza, que hace chapuza y que se maneja bien con la herramienta. Bueno, eso era Sócrates de profesión. No sabía leer ni escribir y, sin embargo, él tenía una inclinación muy fuerte por hacer lo correcto, por hacer las cosas bien, por hacer el bien, él tenía una sólida formación ética y un grado de compromiso total con la sociedad y con su ciudad.
Él sirvió a su ciudad, Atenas, en el ejército, sirvió desde el ámbito público y bueno, y vivió toda su vida, transcurrió en Atenas, y en ese momento en el que vive, la ética, el comportamiento ético, los valores morales están de capa caída. Entonces, no están de moda, podemos llamarlo, y se busca y se premia y se valora el engaño, se valora el relativismo moral, se valora el urdir estrategias para poder alcanzar objetivos independientemente de que sea todo eso me suena, ¿eh? Sí, sí, sí. Y entonces él, todo su afán es intentar contrarrestar esa tendencia, porque él es una persona profundamente ética y se ve que era una persona con el coco muy bien amueblado, porque no se le conoce un maestro directo, como he dicho antes, no sabía leer ni escribir, y entonces, pero sí con esa firme, esa sólida formación moral, esas sólidas convicciones morales, él también tenía un agudo sentido de la reflexión. Y sus reflexiones le llevaron a ir desarrollando una filosofía que rompe con la que se conocían hasta ese momento, por eso los autores anteriores se denominan presocráticos, y genera toda una corriente completamente nueva, completamente fresca, de reivindicación de lo ético. Él elabora argumentos para consolidar que merece la pena hacer lo correcto, merece la pena ser ético. Él tuvo muchos discípulos jóvenes, porque él le encantaba hablar con la gente que se encontraba por la calle, y tenía mucho enfrentamiento con su mujer, porque su mujer lo tildaba de holgazán, de que no cumplía, que estaba siempre hablando, estaba siempre perdiendo el tiempo y no ganaba dinero para la casa. Pero a él le encantaba hablar con los ciudadanos de Atenas. Y con muchos con los que hablaba era con jóvenes, y de hecho pues llegó a tener muchos discípulos que eran jóvenes, y muchos de la talla de un Platón, que fue discípulo suyo, de un Jenofonte, de un Antístenes, de toda una serie de personas que luego, gracias a la semilla de hacer lo correcto, de buscar el bien, de buscar lo ético, que Sócrates fue sembrando en ellos, pues desarrollaron algunos unas estupendas carreras políticas, o en el caso de Platón, pues todo un sistema filosófico completamente revolucionario que culmina con la creación de la academia. La academia es la antesala de las modernas universidades, y la academia estuvo funcionando de manera ininterrumpida 900 años, 900 y algo. O sea que, y fue el discípulo de Sócrates. Sócrates planteaba que el bien último del ser humano era buscar la felicidad, una forma de felicidad que él llamaba eudaimonia, que era una forma de felicidad que se siente cuando uno está en presencia de lo mejor de sí mismo. Cuando descubrimos nuestro potencial, cuando descubrimos los valores y lo desarrollamos, entonces esa plenitud que sentiríamos, esa dicha que sentiríamos, sería el fin al que aspiran todos los seres humanos. Lo sepan o no lo sepan. Y entonces él plantea pues todas las formas de actuar coherente con esa búsqueda. Es muy práctico, totalmente de actualidad. Sí, totalmente de actualidad, porque vamos, en el mundo que estabas describiendo, en el que él vivía, si echamos un vistazo a lo que está pasando, a lo que yo creo que hay unas similitudes muy grandes. Sí, pues, no hay, mira, lo único que han variado son los ordenadores y poco más, pero sí, a nivel humano somos los mismos, o sea, estamos sujetos a las mismas circunstancias, a las mismas dificultades, a las mismas, o sea, no hemos cambiado mucho. Pues fíjate, Manuel, que casi que ya la hora,
de dejar la entrevista. Y pasa volando. Yo estoy planteándome dejar de poner la canción en medio y seguir, porque vamos, esto es... No, que la canción está muy bien. Que aplicando... bueno, que yo creo que uno de los pensamientos que tú has dicho, principal de los estoicos, es lo que depende de ti, lo que no depende de ti, creo que es muy útil, porque desde la situación que estamos empezamos como a crear futuro imaginario a razón de la información que tenemos, y tenemos que mirar un poquito la información que tenemos, ¿no? Porque una se nos viene dada continuamente de forma involuntaria, por medio de los medios de comunicación, etcétera, ¿no? Y la otra es a razón de nuestro sentimiento, también genera que fijemos la vista más en un sitio que en otro, el cómo nos sentimos, ¿no? Pero en este momento de pérdida o de elucubraciones hacia el futuro, el pararnos es ser un poco higiénicos con lo que nos está dando vueltas, permitir que ideas pasen dentro de nosotros y darle protagonismo a las que más nos benefician, ¿no? Y yo creo que, por ejemplo, esta de lo que depende de ti, lo que no depende de ti, me parece eso, más útil de lo que creemos. Sí, por eso la he escogido. Cuando antes me ha hablado de los estoicos, me ha llegado esa idea, porque es una idea general de la escuela, pero quien la empezó a trabajar más fue Epícteto. Epícteto fue un esclavo de un amo romano que además fue cruel con él. Y sin embargo desarrolló una filosofía muy práctica de dónde apoyarse en uno mismo para superar las circunstancias negativas, que las circunstancias negativas no me roben mi interior. Y esa es una de las enseñanzas con las que él empieza. O sea, ¿qué es lo que depende de ti y qué es lo que no depende de ti? Cuando eso se reflexiona, distorsiona mucho, quita mucha tensión, quita mucho agarrotamiento. Sí, porque, por ejemplo, lo que sí depende de ti, o de mí en este caso, es cuando ahora terminemos esto, por la actitud que yo le voy a hablar a mi familia, por la actitud que yo voy a encontrarme con mi vecino. Y si yo estoy cruzada porque yo no suelo ver televisión, pero hoy, de forma accidental, he visto lo que ha pasado en el barrio de Salamanca, en Madrid, que no sé si te han enterado. Sí. Y te causa dentro, yo he notado como dentro me causa como escozor, ¿no? Y tenemos que tener cuidado, porque ese escozor de algo en lo que no depende de mí, sí es verdad que puede repercutir en lo que depende de mí. Claro, pero por ejemplo... no depende de nosotros, por ejemplo, que el coronavirus nos contagie. Pero sí depende de mí cómo voy a reaccionar si me contagio. Sí depende de mí cuál va a ser mi actitud, cuáles son los valores que voy a intentar desarrollar, cuáles son las actitudes, cuáles son las medidas preventivas, las medidas de cuidado, cómo voy a conducir todo. Y eso va cambiando mucho. El ejemplo que tú has puesto de una noticia negativa. No depende de nosotros la noticia que bombardean, pero sí cómo la recibimos. Sí, qué espacio ocupa en nuestro interior. Exacto. Qué importancia le damos. Y sobre todo el eco o el altavoz que yo le voy a dar en mi entorno inmediato. Eso depende de mí. Entonces, generalmente no ponemos la atención en lo que depende de nosotros y nos estresamos mucho con lo que no depende de nosotros. Exactamente. Y es justamente al contrario. Pues genial, yo me quedaría con eso, ahí dándole vuelta y no solo dándole vuelta, sino practicarlo en cada situación, porque la vida es una escuela continua. Sí. Pues Manuel, muy bien. Quiero decirte que muchas gracias por compartir. No, a ti por llamarme, por darme la oportunidad de compartir este rato, que me ha gustado mucho. Pues muchas gracias, Manuel, y que sigáis bien y ya nos veremos en persona. Muy bien. Pues
cuidaros mucho y que se cuiden mucho todos los oyentes. Sí, sí, también, claro. Muchas gracias, Manuel, gracias.
En Uniradio Jaén estamos conectados contigo en todo momento. Transmitimos desde el 103.9 FM para Jaén y online en nuestra web, uniradio.ujaen.es. También estamos muy cerca de ti en redes sociales. Búscanos en Twitter, Facebook, Instagram, iVoox, Flickr, LinkedIn y YouTube. Somos Uniradio Jaén.